La ciencia ficción se está convirtiendo en realidad. La era dorada de la inteligencia artificial la comandan el oso y el dragón. Con la llegada del dragón a la madre patria, los temores del tío Sam pasaron de ser una pesadilla a una realidad, ya que sus dos mayores adversarios, los cuales son la mayor amenaza a la hegemonía occidental, estrechan lazos y muestran señales de una amistad cada vez más consolidada. El presidente ruso, Vladimir Putin, durante las negociaciones ruso-chinas, dijo que la Federación Rusa y China, al combinar su potencial científico y sus capacidades de producción, pueden convertirse en líderes en el campo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la información. Según Putin, la clave para el desarrollo sostenible de la Federación Rusa y China es asegurar la soberanía tecnológica. Además, según algunos medios de comunicación, el oso y el dragón pretenden fortalecer aún más la cooperación de sus naciones en áreas tan diversas como la economía, política, energía y el campo militar, el cual no estaría en contra de ningún país tercero, sino que más bien buscan crear una alianza en las cuales promuevan las relaciones internacionales y que contribuyan al desarrollo global. Por otra parte, el presidente chino, Xi Jinping, se ha ido de Moscú este miércoles por la mañana, tras obtener un apoyo sutil de Vladimir Putin a su plan para Ucrania. El presidente ruso le ha dicho a su homólogo chino que su plan puede servir de base de diálogo. Unas palabras suficientemente vagas como para no comprometerse y dejar la pelota en el tejado de Ucrania y Occidente. Dos cuestiones clave en geopolítica, además de esa reunión que estamos viendo alrededor de Xi Jinping y Vladimir Putin en Rusia, China y Rusia mirando a ver ese proceso de paz, pero alrededor el FMI ha llamado la atención cómo ha modificado su criterio de enviar dinero de países a Ucrania, y por otro lado ese temor que tiene ahora mismo la OTAN ha comunicado de que Rusia dinamite el tubo noruego del Báltico, que está centrándonos también la fotografía, algo que sería extraño por parte de Rusia, ¿no? Bueno, se puede vengar. Es que aquí la gran cuestión es esa. Ahora la OTAN teme la venganza, sobre todo después de ese reportaje de Seymour Hersh y después de que pues prácticamente ya todo Occidente sepa que aquello fue un inside job, que fue un atentado. Porque este estado al final, ¿no?, cometido, pues no sabemos exactamente por quién, pero hay diferentes versiones y todas implican a los mismos, ¿no? A ucranianos, a polacos, a británicos y a estadounidenses con la colaboración del gobierno noruego. No olvidemos que el día famoso de autos, cuando estallan los Nord Stream 1 y 2, se inauguraba el Baltic Pipe, que era el proyecto estrella de Noruega para llevar gas a Polonia, y Polonia pues de alguna manera se quería convertir en una especie de nodo o hub, como está tan de moda decir ahora mismo, y servir un poco también de puerta a ese gas y llevarlo al centro de Europa, ¿no? Ahora mismo la OTAN teme que se pueda producir algún tipo de ataque. Hay bombarderos B-52 estadounidenses sobrevolando la zona, es decir, estamos viendo una escalada muy importante y, como bien dices, Xi Jinping está intentando convencer a Rusia de que es mejor salir de esa trampa que le tendió la OTAN en su momento cuando llegó Biden y que motivó finalmente esa intervención rusa. Xi Jinping considera que hay que mirar ya hacia otros sitios, les consciente además de que la mirada de Estados Unidos está puesta en el Pacífico y que seguramente con esta crisis bancaria se empiece ya a dejar un poco de lado el tema ucraniano y veremos qué sucede si finalmente en verano se acaban las municiones, ¿no? El Fondo Monetario Internacional está como loco para ver si le suelta los 15.000 millones de dólares a Ucrania, porque es un dinero que va a acabar en manos de las multinacionales occidentales para ese famoso Plan Marshall, que va a ser un saqueo y una expropiación de recursos, como ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Y de hecho lo que es vergonzoso es que el Fondo Monetario Internacional haya modificado, incluso antes de que acabe la guerra, sus programas de préstamos, cambiando las definiciones, cambiando los criterios para poder entregar un dinero exclusivamente a Ucrania. Recordemos que el Fondo Monetario no puede entregar así el dinero como así en países en guerra, y han decidido pues modificarlo, sin mencionar expresamente a Ucrania, pero han decidido modificarlo
diciendo que para países que se enfrenten a una incertidumbre excepcionalmente alta, pues se les puede entregar el dinero, una definición que es muy amplia. Luego especifica que tienen que ser países que sufran perturbaciones exógenas que están fuera de control de las autoridades del país. Bueno, ¿y qué país no está sufriendo este tipo de perturbaciones, no? Y sobre todo, pues porque hay que tener en cuenta que aquí hay unos intereses comerciales muy importantes en ese famoso plan de reconstrucción, Plan Marshall, que en realidad ya ha comenzado porque hay muchos empresarios occidentales que están allí poniendo la cuchara, y con un BlackRock, no olvidemos esa gestora, la mayor del mundo, de Larry Fink, que aspira a gestionar buena parte de estos fondos, ¿no? Veremos lo que sucede en los próximos meses, pero fuentes militares me indican que en verano pues podría esto ya ir tocando a su fin, y al final iremos viendo cómo esas aguas se van reconduciendo. La mala noticia es que esas aguas turbias irán a otro sitio, igual que cuando acabó Afganistán empezó Ucrania, o continuó Ucrania, pues luego solamente nos vayamos al Pacífico. A ver qué hace Australia, a ver qué hace Japón, que son los elementos que quiere utilizar Estados Unidos para a las puertas de China, y a ver si China pues también entra en ese juego o se mantiene como hasta ahora defendiendo la paz, porque hasta ahora China lo que ha defendido es la paz, aunque a muchos pues les pueda parecer extraño y a otros directamente les moleste, José Antonio. Finlandia y con su entrada en la OTAN, atención, porque el presidente del país, el presidente finlandés, ha firmado ya la ley que permite al país unirse a la OTAN una vez se completen las ratificaciones que todavía quedan pendientes. Ya saben que todavía son la de Turquía y la de Hungría. El presidente ha firmado el proyecto hoy jueves en Helsinki, después de que haya sido aprobado por el Parlamento a principios de este mes. También, bueno, ya sabemos que Hungría está programada para votar sobre la ratificación de la solicitud de Finlandia la próxima semana, mientras que Turquía ha dicho que lo va a hacer antes de que su Parlamento entre en receso previo a las elecciones del 14 de mayo. Bueno, la postura adoptada por los dos reticentes países, Turquía y Hungría, desvincula esas ofertas de los países nórdicos para unirse a la OTAN presentadas en mayo para disuadir cualquier agresión de Rusia de estos dos países. La medida ha arrojado más dudas sobre el cronograma de adhesión de Suecia, que todavía no ha recibido el apoyo de países como Turquía, que sigue empeñado de momento en no permitir que este país pueda entrar en la Alianza Atlántica. Bueno, esta es una noticia de última hora, pero continuamos pendientes también de uno de los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido en Europa, dato de la confianza del consumidor en el mes de marzo, en la eurozona concretamente, y decepciona. ¿Por qué? Porque, bueno, se esperaba que mejorara un poquito esa confianza de la eurozona desde el menos 19,1 hasta el menos 18,3. Eso es lo que se esperaba que subiera. Bueno, decimos subir porque al final está en terreno negativo. Recuerden, de menos 19,1 a menos 18,3 pues hay una pequeña mejoría, una pequeña subida, pero finalmente no ha sido así. Decepción en Europa porque hemos conocido que esa confianza del consumidor ha caído de nuevo, poquito, solo una décima, pero igualmente es una caída de los menos 19,1 a los menos 19,2. Es decir, los consumidores en Europa siguen sin remontar, su confianza sigue sin mejorar, y de hecho está empeorando un poquito más, y lo ha hecho también en el mes de marzo. Y eso que, bueno, es verdad que estamos viendo unos datos de inflación que, a excepción del Reino Unido, en Europa sí que estamos viendo algunos datos que nos invitan a el optimismo, por ejemplo también en Estados Unidos, pero bueno, tampoco por ejemplo en otros países como España, donde hemos visto como la subyacente sigue subiendo sin parar. Así que bueno, ahí tienen el dato de la confianza del consumidor de la eurozona, que ahora mismo está decepcionando al mercado. Bueno, vamos a echar un vistazo también a los movimientos de los índices europeos. Tenemos unas subidas en Wall Street que, bueno, cada vez van a más. El Nasdaq repunta un 2,2, el S&P un 1,5, el Dow Jones un 1,2, el IBEX sigue cotizando en negativo, igual que el FTSE 100 y el resto de índices en Europa. Suben, pero poquito. Me parece que ya hemos recuperado. Hay un tema fundamental que ha surgido durante el día. Es un informe del que está hablando mucho en Wall Street. Es un informe que viene como hay un golpetazo directamente en la uña, ¿no?, a la Reserva Federal, que es el informe de JP Morgan, en el que
le está planteando directamente a la Reserva Federal que el momento de no retorno ha llegado. El informe dice en concreto, la FED ha llegado a un punto de no retorno y el momento Minsky está más cerca. Y fíjense, porque si miran el detalle del informe de JP Morgan, lo que apunta la banca privada norteamericana es que cree que la economía estadounidense es ya hoy un avión que cae en picado. Y dice, mientras que los motores de crecimiento se apagan en pleno vuelo por culpa del movimiento de subida de tipos de interés más agresivo de lo que tocaba por parte de los bancos centrales. Y como no se queda a gusto dándole un guantazo a un lado del Atlántico, se ha venido al otro lado del Atlántico para decir: Europa, la eurozona, parece estar viviendo otro momento Trichet, otro momento de Jean-Claude Trichet. Esta parte también textual del informe de JP Morgan. Ojo, porque lo que está planteando JP Morgan a escasos minutos de conocer la decisión de la Reserva Federal, publicada hace ya algunas horas, sobre todo de manera interna, seguro que Jerome Powell lo vio durante esta mañana, son casi las 2 de la tarde en la costa este de Nueva York, apunta que pilotar el aterrizaje de la economía en Estados Unidos no solo era una misión compleja, sino que la FED, en el movimiento de intentar no ser culpable, sobre todo en el entorno inflacionario, acaba de apagar los motores en plena caída en picado del avión, entendiendo por avión la economía estadounidense. Dice, la FED se enfrenta, palabras textuales de ese informe, a una tarea. Parece que ya ha pasado el punto de no retorno. Un aterrizaje suave ya es poco probable. Con el avión en picado, con la falta de confianza del mercado y los motores a punto de apagarse, préstamos bancarios, la economía norteamericana va ahora mismo a una situación de punto de no retorno. Cuando la FED pisa el freno, es decir, la subida de tipos de interés, siempre hay alguien que se estrella contra el parabrisas. Dice el informe de JP Morgan, dándole un guantazo descomunal por parte de sus economistas a la Reserva Federal. Dice, durante los últimos meses la Reserva Federal ha estado pisando el freno con fuerza. De antemano, por supuesto, es difícil saber qué institución, sector o clase de activo está en el asiento del pasajero. Si fuera obvio, todos se abrocharían el cinturón. Últimamente, sin embargo, tenemos una mejor idea de quiénes han sufrido debido al ajuste agresivo de la FED. Durante la semana pasada, 2 bancos, Silicon Valley Bank y Signature Bank, han caído en suspensión de pagos por la FEDIC. Esto nos lleva a que una estimación muy aproximada es que un crecimiento más lento de los préstamos por parte de los bancos medianos podría restar entre medio y 1 punto porcentual completo al nivel del Producto Interior Bruto de Estados Unidos durante los próximos 1 o 2 años. Dice JP Morgan, creemos que esto es ampliamente consistente con nuestra opinión de que una política monetaria más estricta va a empujar a Estados Unidos a una restricción a finales ya de este 2023. Apunten, miren el tema del cinturón. La FED dice que ha llegado a un punto de no retorno y que el momento Minsky está más cerca porque los motores del crecimiento se están apagando en pleno vuelo. 7 y menos 12 de la...